Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Pérez, soy docente de INACAP y en esta oportunidad me va a tocar hablarles sobre lo que es la gestión logística como apoyo a los servicios, en este caso del negocio del mundo agrícola. La presentación que tiene hoy día es como contarles un poquito de que finalmente cuando hablamos de cualquier industria, sea la agrícola, pero la pesquera o la marítima, estamos entendiendo que primero hay que entender que los mercados van cambiando, que los consumidores van cambiando, que las necesidades van cambiando y se tienen que ir ajustando, ¿ya? Y en ese sentido es importante entender cómo logramos hacer más eficientes nuestros procesos internos o los procesos del negocio. Y acá les traje un esquema de lo que es una cadena de suministro, ¿cierto? Que es bien genérica. Esto, como les digo, funciona para las distintas industrias. Y lo primero que tenemos que entender es que primero hay un productor, ¿cierto? En este caso en el campo, en el agro, tenemos productores que son los agricultores que están trabajando, cuáles son los productos. Por otro lado, después del proceso de la cosecha, viene todo el proceso de la industrialización, de agregarle valor, ¿cierto? A través de algún proceso posterior a la cosecha, que tiene que ver con cómo quieren los clientes hoy día recibir los productos agrícolas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay distintos procesos de valor. Hay algunos que tienen más valor agregado y otros que se entregan así sin ningún valor, sino simplemente desde la cosecha transportarlo hacia el lugar del punto de venta o del cliente. Y por otro lado, los canales de distribución, que son los que entregan y ponen a disposición de un cliente final nuestros productos, los productos agrícolas. Y en ese sentido, ¿cierto? Es importante entender que en cada etapa del proceso surgen cuestionamientos en términos de qué es lo que voy a producir, cuánto voy a producir, en qué momento, ¿cierto? Pensando un poquito, por ejemplo, en las tendencias del mercado. ¿Cuáles son las necesidades hoy día? Por ejemplo, en la mañana había una exposición que tenía que ver con el catastro a nivel nacional de las producciones que tienen que ver con la fruta, por ejemplo, porque los consumidores van cambiando sus preferencias. Entonces, hace 10 años atrás teníamos algún tipo de productos y hoy día, por ejemplo, el arándano en la octava región es uno de los productos que más, ¿cierto?, se produce. Entonces, hay que ir entendiendo por dónde, ¿cierto?, focalizamos la producción o adecuamos las cosechas, ¿cierto?, para satisfacer las necesidades de los clientes. Pero también entender que los clientes hoy día, por ejemplo, quieren que los arándanos vengan en un envase que, por ejemplo, tenga que ver con que sea amigable con el medio ambiente. Ya hablábamos de la economía circular y lo que tiene que ver, por ejemplo, con los embalajes. ¿Cómo evitamos, cierto, productos que no están hoy día siendo amigables con el medio ambiente? Entonces, en cada etapa de la cadena de suministro, uno tiene opciones de hacer eficientes los procesos. Tiene que ver con incorporación de tecnología, con buenas prácticas, con por ejemplo, el tema de la asociatividad. Hoy día, por ejemplo, los agrícolas o los grandes productores de esta industria tienen que buscar la manera, por ejemplo, de asociarse, de sumar volumen y, por ejemplo, poder exportar hacia otros mercados. Porque, por ejemplo, acá en Chile, para alguna industria, el mercado es muy pequeño, entonces ya no pueden crecer más. Entonces, para poder conseguir mayores volúmenes de venta, quizás lo que hay que hacer es asociarse a nivel de cooperativas, de gremios, por ejemplo, que puedan aumentar el volumen de oferta para poder, por ejemplo, ofrecer y entregar sus productos a otros mercados o a otras industrias. Por ejemplo, lo que tiene que ver como un insumo de algunos productos agrícolas. También otro de los temas importantes es, por ejemplo, los costos de los productos agrícolas. Y ahí el tema de la asociación también es una opción de conseguir mejoras, porque, por ejemplo, si yo logro negociar con una empresa de transporte, puedo conseguir quizás eficiencias en términos de los costos y reducir el transporte de mis productos hacia el cliente final. Entonces, en distintas etapas de la cadena tenemos oportunidades de hacer más eficientes los procesos y por lo tanto los productos que finalmente llegan al consumidor. Porque el consumidor lo que quiere es tener un producto de alta calidad,
tener un producto en el momento que lo necesita y en las condiciones y en el lugar que lo necesita. Porque yo puedo tener un muy buen producto en Rancagua, pero yo estoy acá en Santiago. Necesito entonces traer ese producto y tengo que buscar la manera de hacerlo de manera eficiente para que el cliente final quede contento. Aquí unas imágenes respecto de algunas pérdidas que se producen en el proceso agrícola. Por ejemplo, en el caso de la cosecha, ¿cierto? Hay momentos en que, por ejemplo, no logramos sacar todo el provecho de la cosecha y hay algunas pérdidas de productos, ¿cierto? De la producción que se pierden y eso merma la rentabilidad de cualquier negocio. Lo mismo en el caso de las pérdidas de transporte, la mala manipulación de la persona que está transportando nuestra mercadería puede dañarla y por lo tanto ese costo alguien lo tiene que asumir. Entonces ahí es importante entender dónde logramos conseguir buenos proveedores de servicios que nos permitan llegar con el producto adecuado y en las condiciones adecuadas. Por otro lado, también se generan pérdidas en algunos mercados, por ejemplo acá en Lo Valledor, en algunos centros grandes de distribución, donde lo que no se compra termina en la basura, ¿cierto? Y ahí también hay otro concepto de pérdida que tenemos en esta industria, así como el tema de la conservación de estos productos. Dado que la mayoría de estos productos son perecibles, la mala manipulación o el almacenamiento inadecuado de esos productos puede generar una pérdida dentro de la cadena, ¿ya? Y además, lo que el cliente no compra, ¿sí? En los puntos de venta, lo que finalmente termina siendo descartado, también es una pérdida en esta cadena de suministro. ¿Y qué significa una pérdida para los negocios? Costos. Alguien tiene que asumir ese costo. Y eso en el negocio es un problema de margen. Eso afecta a la utilidad del negocio. Entonces, ¿cómo logramos eso? Revertirlo poniendo foco en los controles, ¿cierto?, de las distintas etapas del proceso productivo de la cadena de suministro. Por otro lado, también les traía acá el concepto de la agregación de valor, porque si bien los productos agrícolas en sí es un producto que, ¿cierto?, es apetecido en el mercado, necesitamos agregarle valor. Y agregarle valor significa a veces decir, yo estoy vendiendo, por ejemplo, tomates. Pero yo no estoy solamente vendiendo tomates, estoy vendiendo tomates frescos en cualquier parte del mundo. Y eso hace la diferencia. Y aquí entonces, ¿cómo yo agrego valor? Hay distintas maneras de agregar valor en una cadena de agrícola. Por ejemplo, lo que les decía al comienzo, de la etapa de origen, de las cosechas, de las producciones, las asociaciones permiten, por un lado, aumentar los volúmenes, por lo tanto ofrecer a otras industrias o a otros mercados los productos, incorporar ciertas opciones de tecnología, porque si yo estoy asociada con otro, si tengo un gremio, si tengo una cooperativa, puedo postular a fondos de proyectos de innovación para mejorar los procesos, para incorporar nuevas tecnologías que permitan hacer más eficientes esos procesos. Por otro lado, en la etapa del almacenamiento hay que tener cuidado con los movimientos, en cómo gestionamos de manera eficiente el movimiento desde el punto de producción al punto de almacenamiento para finalmente el punto de venta. Entonces, tenemos que preocuparnos de todos los movimientos que está teniendo el producto para que no hayan pérdidas durante la cadena y cómo eficientamos esos costos. En el punto de vista desde la información, también es importante entender que la información es valor. Hoy día uno de los temas más relevantes es gestionar el conocimiento, la información, porque la información permite tomar decisiones acertadas en función de cuáles son las necesidades de los mercados, dónde están los clientes, cuáles son los cambios de conducta en términos de las compras, dónde están estos clientes, cuánto es lo que yo puedo como capacidad interna despachar, distribuir y si no, cómo lo resuelvo. Finalmente, el análisis de información me permite también aportarle valor a mi negocio. Y además, encontrar alternativas, como por ejemplo, buscar nuevas plataformas para ofrecer los productos, abrirse a otros mercados o a otro tipo de cliente, quizás ya no solamente al consumidor final, quizás un intermediario que puede hacer un proceso que yo no puedo hacer, o bien asociarme y desarrollar un proceso que hoy día yo no tengo la capacidad sola y por lo tanto si me asocio puedo aportar valor a ese producto. Y por otro lado la calidad,
¿cierto? Entender que hay demanda en el mercado, que tenemos que cumplir, porque uno de los temas de la logística es que efectivamente nosotros logremos entregar el producto en el momento que lo necesita el cliente, en las condiciones que lo necesita y en el lugar que lo necesita. Ya les colocaba el ejemplo recién de que yo puedo tener un producto muy bueno, pero lo tengo en Rancagua. Y si yo soy de Santiago, a mí no me sirve que lo esté en Rancagua. Necesito que esté acá en Santiago. Lo mismo le pasa a la gente, ¿cierto?, que tiene sus cosechas en Osorno o en Temuco. Ellos tienen que buscar las soluciones, las maneras, y aquí es donde, como les decía, o innovar o desarrollar asociatividades para lograr mover esos productos y llegar a esos mercados. Porque lo más importante entonces es que no se pierda la capacidad de demanda que tiene el mercado, atender la mayor cantidad de demanda con los productos locales. Ahora hay productos que claramente no satisfacen demanda y por lo tanto lo que hacemos en algunas partes es importar y traemos productos de otras partes en este caso países como Perú, ¿cierto?, que están abasteciéndonos de algunos productos cuando nosotros no tenemos la capacidad interna de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no tenemos la capacidad interna? ¿Qué nos está faltando como área agrícola? Y ahí es donde hay que buscar innovación, conocimiento, ¿cierto?, tecnologías, poder conseguir nuevas prácticas o nuevas formas de abordar, por ejemplo, la producción. Entonces ya les colocaba el ejemplo recién de los tomates. No es solo vender el producto, no es solo despachar el producto al cliente, es entender que lo que ustedes están haciendo es entregar un servicio. Vendo un tomate fresco, de calidad, a todas las personas que lo demande. El de campo, así es. Entonces, es importante entender que nosotros debemos agregarle valor a través de la comercialización. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿Y cómo estamos llegando a esos clientes? ¿Cuáles son los retos actuales de una cadena de suministro? Cuando hablamos de que yo soy parte de una cadena logística y hay otros actores, como por ejemplo lo que les decía, ustedes entregan a un procesador, a alguien que hace un proceso productivo posterior, para congelar y mandarlos afuera, procesarlo y hacer otro producto con la materia prima, etcétera. Uno de los retos que tienen, ¿cierto?, las cadenas en general y que hacen más eficientes las cadenas es manejar los stocks. Saber cuánto tengo, cuánto necesito tener para poder despachar y cumplir con el cliente. También es importante entender que a veces las cadenas puede ser que yo termine entregando mi producto y mi producto llegue a otra parte del mundo. Y por lo tanto, ¿cuáles son mis socios partners en este proceso para poder entregar el producto de calidad? ¿Cómo yo estoy agregándole valor a ese producto? Entendiendo también que hay cambios en el mercado. Por ejemplo, hay cambios que tienen que ver desde restricciones gubernamentales, normativas, etcétera. Cambios además que tienen que ver con los consumidores. Hoy día el tema de la conciencia verde, de que sean productos orgánicos, de que sean productos amigables con el medio ambiente, no es algo menor. Hoy día todas las industrias están viendo exigidas en esa línea. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestros procesos para efectivamente entregar un producto a un cliente que no tenga químicos, que sea más bien amigable con el medio ambiente, que no afecte, ¿cierto?, los territorios hoy día, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que buscar la manera de hacernos cargo de que lo que nosotros estamos transportando, ¿cierto?, sea de calidad, sea en el momento que se necesita, los volúmenes que se requieren y las formas en que tenemos que llegar a los clientes para que el cliente final quede satisfecho. Ya les digo, entonces, la gestión de los stocks, los inventarios, saber cuánto estoy despachando y tener visibilidad en cada etapa de la cadena. ¿Cuánto es lo que voy a cosechar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Tengo la capacidad con el transporte para poder distribuir todos mis productos? ¿Ese transportista está siendo de calidad y está cuidando que mi mercadería no se eche a perder y que llegue en las mejores condiciones a mi cliente? ¿Tengo la posibilidad de conseguir que el cliente quede satisfecho en términos del servicio que yo estoy entregando, por ejemplo, en el caso de los tomates frescos? Entonces, todos esos son aspectos que tienen que tener en consideración, que no solamente la agricultura tiene que ver con el producto, tiene que ver el cómo llego con ese producto al cliente, que es la persona que finalmente paga por consumir
ya sea un tomate, un arándano o otro producto que venga desde el mundo agrícola. Entonces, en función de esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos de los flujos, de los movimientos físicos, que esta información, que estos movimientos físicos también se transforman en información para tomar decisiones con respecto a dónde estoy afectando mis costos, cómo estoy siendo, si estoy siendo rentable, cómo le agrego valor, cuánta cantidad estoy despachando, cuánta cantidad el cliente recibe de manera conforme. Todos esos aspectos tienen que buscar la eficiencia en cada momento y en cada etapa de la cadena. Aunque a veces no seamos nosotros la cadena completa porque participamos en una parte, tenemos que entender que finalmente las cadenas terminan satisfaciendo a un cliente final. Y lo que yo hago como actor de esta cadena tiene que estar alineado con el resto. Ya les decía, servicios de transporte, el broker, el que hace los procesos, la industria, el que está transformando. Finalmente, el que le interesa que el cliente final quede satisfecho. Que no se pierda, ¿cierto?, los productos dentro de la cadena y que además el cliente quede satisfecho en función de la calidad de lo que está recibiendo. Eso era lo que yo les traía como presentación. Esos son los retos que yo creo que hay que tratar de mirar y salir un poquito solamente del proceso de la producción, porque es más que eso. Hoy día necesitamos competir con calidad, con servicio, con oportunidad. Así que no sé si tienen alguna consulta, si quieren agregar algo, complementar algo. Acá hay un micrófono para que se hagan las preguntas. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Eso es lo que le traía preparado por hoy. Muchas gracias.